Listo. Por favor, entonces, y bueno, una vez más a todos y todas, ¿no? Muy buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros este curso, por aprovecharlo, Buenas que es lo noches. más importante, que lo puedan aprovechar. Mm, por favor, me confirma que puedan ver en pantalla mi presentación. Dice Unidad 22, Jeremías y Lamentaciones. ¿Ahí estamos? Aún No no, lo veo. ¿No lo aún ven? No, no no. se ve. Claro, es que no lo estoy compartiendo. Yo lo estoy viendo en mi pantalla, pero si no lo comparto, pues grave, ¿no? Ay, tan chistosito. Menos mal que este muchacho estudió Ya, algo de sistemas. ya lo vemos, Listo, Percito. excelente. Ok, entonces, Ah, ya, unidad 22 de mis Lamentaciones. Ajá, sí, excelente. Estos son los ya. libros que nos corresponden hoy, ¿verdad? Eh, que pues es bastante importante que los tengamos en nuestro radar también en esta visión panorámica que estamos haciendo del Antiguo Testamento. ¿Listo? Recordamos que esa visión panorámica lo que refiere es poder hacernos como un marco, una estructura global de lo más importante de esos libros en cuanto a su estructura, en qué tiempo se hizo, quién lo escribió, para qué lo escribió, cómo se interconectan el uno con el otro y mucho más importante para nosotros los hijos de Dios que tenemos el Espíritu Santo es el poder validar eh, cómo se relacionan ellos con Cristo, porque si Cristo no está en un libro de la Biblia, pues no debería estar ahí. Por eso es que sí en todos, de una u otra manera, se habla de esa esperanza del Salvador, que es nuestro Señor Jesús. ¿Listo? Entonces, Jeremías y Lamentaciones, como ustedes ya saben, mmm, cuál es la dinámica del curso, las tareas que no dejamos para hoy, para que lo tengamos pendiente. Vamos a tener este espacio de compartir, de dinámico, de socializar lo que cada uno ha estudiado, porque es el propósito del curso, que ustedes revisen los contenidos y crezcamos todos junticos. Eh, después, pues, poder hacer mi intervención con esos puntos importantes, relevantes que tenemos que tener de los libros y hacer una breve reflexión y aplicación de pues estas verdades que aprendemos del Señor. Bien, entonces como lo hemos dicho, tareas que ustedes pudieran haber visto los videos y estudiado la guía. ¿Cómo les fue con eso? Bien, Sí. Bien, Muy súper. bien. bien. Entonces Lo vamos a hacer escuché Excepto una todo. partecita que estaba borrosa, la de Sí, lamentaciones. es cierto, es verdad. Sí, sí, lo vi también. Mm, pero en todo caso lo pudieron interpretar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí como Escuchar muchas veces, pegándose sí. a esa pantalla. O haciendo un zoom terrible. Listo, genial. Entonces hagamos una cosa. Cuando terminemos el curso, ustedes van a escribir allá en el grupo de WhatsApp. Yo leí la guía y vi los videos. Solo eso, como para tener también un control y poderlo agregar como las tareas que hemos realizado. ¿Listo? ¿Sale, vale? Ahorita cuando se termine la clase. Sí, señora. Apenas Ah, termine. bueno. En este momento no para Ah, aprovechar el tiempito. Y como ajá, listo. habíamos dicho también, no habíamos dejado ninguna memorización, ni repaso, ni nada de eso, entonces no hay problema. Ok, entonces entremos en materia. ¿Cómo les fue con esos dos libros, Jeremías y Lamentaciones? ¿Cómo les terminó de ir? Bien, bueno, yo voy a hablar del libro de Jeremías, que es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento, y Ajá. surge, ¿Y me llamó es la un profeta atención mayor o menor? a mayor, Mayor. Ujú. surge, me llamó la atención cómo surge y dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llama a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos. Jeremías lo hizo empleando un escriba llamado Baruch y reunió todo el material que es una colección de colecciones. Ok. Se añadieron más secciones al libro como la introducción, las profecías escritas por Jeremías, la carta a los exiliados en Babilonia y el relato de los acontecimientos posteriores a la caída de Jerusalén. Es un libro que se enfoca en las advertencias y mensajes de juicio y esperanza que el profeta transmitió al pueblo de Judá durante un periodo crítico de la historia. Jeremías fue conocido como el profeta llorón.
Su mensaje consistía en llamar al arrepentimiento al pueblo de Judá por sus pecados como la idolatría, la injusticia social y la corrupción moral que los alejaba de la fidelidad de Dios. Él advertía que si no se arrepentían, el castigo de Dios vendría a través de la invasión de Babilonia que era inminente. Ok, excelente, súper, muchas gracias, Esperancita Romero. Bien, entonces todos estamos ahí escuchando que muchas de esas cosas las vimos, claro, de hecho vimos los mismos contenidos, pero de pronto algunas veces retenemos unas cosas y otras no, pero muchísimas gracias, qué bueno podamos compartir eso y recordarlo entre todos. ¿Quién quiere compartir algo más? A ver, este es el tiempo de tomar esa revisión de los contenidos a través de este compartir. Yo, Dale, Esperancita. yo. Bueno, Jeremías, el libro, el versículo más importante de Jeremías es 33:2-3. Okay. Bueno, ¿lo leo? Sí, dale, si quieres. Así ha dicho Jehová, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Qué lindo, muy bonito. Así es. Ese versículo. Bueno, Jeremías nació en el año 654 antes de Cristo, de familia sacerdotal. Cuando empezó su ministerio fue a los 20 años. Más o menos duró 40 años. Afrontó difíciles momentos durante ese tiempo. Había una situación interna. El reino del norte, el reino del norte había caído y Judá había sufrido derrotas tras derrotas. A ver, ¿qué más? Jerusalén queda sola. En Judá persistían ignorar las amonestaciones de los profetas y se les endurecía y se endurecían de la maldad y su idolatría. ¿Qué más? Cerca también se les acercaba la hora del juicio. Situaciones internacionales, la lucha por el poder mundial, Asiria, Babilonia y Egipto. Asia había dirigido al mundo. En tiempos de Jeremías se debilitaba Babilonia y se fortalecía. Babilonia triunfó a mediados del ministerio del profeta Jeremías. Quebrantó el poder de Asiria en el año 607 antes de Cristo y 2 años después derrotó a Egipto. Babilonia dirigió al mundo 70 años y en los mismos 70 años los judíos en cautiverio. Ya, amén. No, muchas gracias, Esperancita. Muy bien, súper. A ver, ¿quién más nos ayuda a poder formar este conocimiento? Pues a mí me pareció sorprendente desde cómo está organizado Lamentaciones. Entonces es algo que yo he llegado a ver versículos, pero es increíble de cómo tiene lo del alfabeto y pues intentando traducir esas letricas de cómo es el significado de que ok, es la primera letra, pero a la vez habla sobre de humildad, sobre significados de que se sabe que son parte de Dios.
Y pues ya lo que explicaron de Jeremías también, sobre de cómo insistió de que se arrepintieran, de que era posible el evitar eso, si se arrepentía, de cómo luego les dijo como, ok, pero se pueden entregar a Babilonia y cómo no lo tomaron bien, cómo lo tomaron como traición. ¿Qué más? No, pues muy interesante, la verdad me parece muy interesante de cómo también no juzga el hecho de que, ok, te estás quejando, de que todo el pueblo se estaba quejando porque era un sufrimiento muy horrible todo lo que pasaron y cómo es si Dios lo tomara como un, ok, es consecuencia, es parte de mi justicia y de cómo los deja expresarse al punto de que ellos dicen como, ok, Dios es amor, es todopoderoso, pero como termina a la vez como un nos abandonaste, pero cómo los deja expresarse en todo eso, en todas las lamentaciones. Ok, excelente. Gracias, Geraldine, por tu aporte. Súper. ¿Alguien más que quiera compartir en la noche de hoy? Sí, Susana, eh, adelante. pues a mí me llamó la atención un versículo que encontraba, o sea, que estaba al final de la lección, que era Mateo 23, 37, 38, que decía como Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Entonces siento que es un pasaje que lo hace llorar a uno. Lo hace llorar a uno en todo momento. Porque en realidad vemos o sea, cómo tendemos a darle la espalda a Dios, ¿no? Tendemos a pensar que o sea, que nuestros racionamientos son los correctos. Y él siempre está ahí para cerca, tratando de llamarnos, ¿no? Tratando de cuidarnos, tratando de amarnos, y pues esto es lo que, o sea, es evidente que pasó con, con Judá, eh, que era, o sea, que estaba realmente, eh, o sea, no estaba mirando a Dios, ¿no? Y lo estaba dejando a un lado. Ajá. Y ellos creían que estaban bien, que, o sea, que estaban haciendo lo correcto, ¿no? Ajá. Eh, pero a la final, pues, en la parte de lamentaciones, pues ellos, o sea, el dolor tan fuerte que a veces las circunstancias tan difíciles que se dan, nos muestran realmente que estamos alejados de Dios, ¿sí? Entonces, eso me pareció bonito. Y como Jesús también lo trae a colación y dice que realmente ha pasado durante toda la historia, ¿no? Sí, que, que hemos tratado de alejarnos de Dios y que Dios ha querido desacercarnos a Él. tal cual. Muchas gracias, Susana. Excelente. Bueno, tenemos los dos caballeros. No sé si quieren participar el día de hoy. Jairito y Hola, Carolina. hola a todos. Bueno, a mí me gustaría participar con dos cosas. Una, notar cómo el pueblo de Israel, bueno, Judá en ese momento, no entendía, ¿no? O sea, los mensajes llegaban y no entendían y pasaba, como decía Susi, como con Jesús. Jesús les decía cosas a aquellos que conocían la ley y la palabra y no la entendían, ¿no? Y habían cosas como increíbles que había, por ejemplo, en Jeremías, que Dios llama a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo llama su siervo. Y eso debe ser muy difícil para el pueblo entender que eso era algo que Dios había permitido y que llamar siervo, que Dios llame a siervo a alguien es complicado y más a alguien que no era parte de su propio pueblo, es más, era quien los estaba reteniendo.
también creo que ahí muestra un poco cómo el hombre no entendía lo que Dios quería y siempre Dios les pedía unas cosas que no, Dios les pedía unas cosas y ellos no querían entender, no buscaban a Dios ni lo que Él decía, sino que se quedaban en sus propios pensamientos. De ahí que ellos se quejaban de lo que les sucedía, pero igual no reconocían qué estaba pasando, ¿sí? Y finalmente, aunque el exilio en Babilonia fue muy difícil, Dios cuidó a su pueblo en ese exilio y Dios dio esperanza a ese pueblo en ese exilio, a pesar de ellos mismos. Eso me gustaría. Excelente, gracias Camilín por tu aporte. Súper. Jairito, ¿quieres compartir con nosotros hoy? ¿Sí tienes voz en este momento? Con vos y contigo voy a estar ahí. Buenas noches a todos. Sí, creo que ya todo se ha dicho, la mayor parte, solo para hacer como un comentario puntual. El profeta Jeremías, como todos los demás profetas, aquí lo hemos visto en lo que llevamos estudiando, sigue la línea, sigue esa línea que es de señalamiento, de mostrarle al pueblo de Israel sus errores y rogar porque ellos entiendan que el camino correcto es caminar al Señor, pero ya sabemos que es un pueblo rebelde y termina siendo castigado. Eso como apunte también. Y de pronto como para tener en cuenta que fueron como contemporáneos de Jeremías, que estuvo Ezequiel, Daniel y Abacú y Sofonías. Y también estuvo Abdías, creo que me falta alguien, pero Nahum. Entonces fueron como los contemporáneos de él, podemos decir que son los profetas exílicos. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Básicamente eso. Gracias. Ok, gracias Jairito, excelente, muy bien, gracias por los aportes de todos, qué bueno por esa contribución porque como les digo, formamos conocimiento entre todos. Bueno, siempre voy a lo mismo, cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en esta construcción de un panorama general de estos libros. Cosas importantes que debemos tener en cuenta es por lo menos cuándo fueron escritos. Bien, este libro de Jeremías específicamente dice que fue escrito más o menos en el 627 a.C. al 586 a.C., que es más o menos el tiempo en el que Jerusalén cae y pues empieza todo el tema del exilio, ¿no? Entonces se comprende en ese tiempo, cuándo específicamente no se sabe, pero por el mismo relato del libro se sabe que no se escribió en 2 meses, 3 meses. Eso duró bastante tiempito mientras se generaba ciertos procesos entre Jeremías o con Jeremías y que le pasaba la información a, ¿cómo se llamaba? Baruch, ¿no? Que fue el que realmente al final escribió los libros, pero obviamente inspirados, por así decirlo, salían de, de la vida de Jeremías, ¿no? Esto es importante. Y este libro comprende ese tiempo, es decir, narra una historia que está basada en ese tiempo, en ese mismo lapso de tiempo, ¿bien? Eh, por lo que podemos ver en el libro, pues su autor es el mismo Jeremías, como lo dije ahorita, su autor intelectual, pero quien lo escribe como tal es Baruch, un siervo, amigo de, ¿de quién? De Jeremías. Jeremías. Es importante también ver que todo este relato que se narra allí en Jeremías, que se narra la vida de Jeremías y que Jeremías lo está narrando, es acerca de el tiempo que él estuvo en ese tiempo de la caída. Él estuvo pre-exilio y post-exilio. Es decir, él sufrió esa caída de Jerusalén, por decirlo de alguna manera, el momento más fuerte, más crucial que pudo llegar a pasar Jerusalén hasta ese momento, o Israel, en este caso pues Judá, el reino del sur, pues que es el mismo Jerusalén en general, ¿no? Israel en general. Eh, y es importante tenerlo en nuestro radar.
que él estuvo ahí, de todo esto que nosotros hemos estado hablando ahorita, de una profecía que hablamos de Babilonia, que iba a someter al pueblo de Dios, porque como ustedes lo han dicho, es un pueblo que se ha alejado de su Dios, es un pueblo que básicamente ha cambiado a su Dios. Y ahorita pues vamos a hablar un poquito de eso. Cambiaron a su Dios y la manera de retribuir eso ya se había dado. O sea, esto no es que Dios se lo imaginó o Dios se lo inventó en este momento, no, Él ya lo había dado. Si quieren recordemos allí en Génesis qué fue lo que le dijo Dios a Adán si le decía que escuchaba otra voz, obedecía a otros o seguía su propio camino. ¿Cuál era la paga? No todos. La muerte La muerte. ¿Y la muerte qué es? hace conocido de Dios. Exacto. Entonces, esto ya se ve desde hace muchísimo tiempo. Entonces, lo que se está viendo aquí es un pueblo que se está separando de Dios y se ha separado de Dios y están muriendo. Están eh, teniendo las consecuencias de un mundo caído. Un mundo que, miren a lo que está pasando alrededor de Israel, de Israel, de Jerusalén, de ese pueblo escogido, formado por Dios. Es un mundo en el que uno se levanta contra otro y el abusivo y el más fuerte a intimidar y a violentar al más débil, ¿no? Eso es lo que pasa en ese tiempo, sigue pasando, solamente que hoy hay un poco más de control, un poco, ¿no? Más de información y de comunicación, entonces eso no permite que se abuse tanto. Pero en ese tiempo el que tomaba el poder era el que hacía y deshacía. Y es lo que vemos alrededor de un Israel. Pero es un Israel que aún así Dios seguía protegiendo. Dios seguía teniendo cuidado. Mire todo lo que pasó. Asiria se levanta unos años antes de Babilonia y trata de tomar toda la nación de Israel, pero no puede. Al final no puede tomar la parte del sur. No puede ingresar a Jerusalén, a la ciudad murallada, que es el centro y el corazón de los israelitas. ¿Y esto por qué sucedió? Porque Dios era el que los protegía. Y Dios los sostuvo así durante muchísimo tiempo. Hemos estudiado el libro de Isaías como imperios, reinos, imperios, siempre el abusivo venía a conquistar esas tierras y resultaba conquistando muchos de los alrededores de Israel, pero no llegaban a la tierra. ¿Listo? ¿Esto a qué se debía? Obviamente, como lo hemos dicho, a la condición de Israel, a que él había cambiado a su Dios, tengámoslo en cuenta. Bien, entonces tengámoslo ahí también en nuestro radar. Esto lo sufrió, ese exilio, esa caída de Jerusalén, de Israel de manera completa, hablando de Israel como nación completa, ese momento crucial donde se borró, por así decirlo, se destruyó su identidad, su ciudad super amurallada, se derribó y se quemó su templo, pues él lo sufrió y desde esa perspectiva nos lo está diciendo y tengámoslo en nuestro radar también cuando estemos y cuando estamos observando lamentaciones, que estas son las lamentaciones de una persona que sufrió en carne propia el ser una nación tan próspera en todo sentido, habían tenido un buen viaje en todo sentido, y miren cómo terminaron, siendo acabados, destruidos, hecho nada, olvidados por así decirlo, bien. Eh, como alguno de ustedes lo dijo, es importante también, creo que Jairito lo tocó, este profeta Jeremías fue contemporáneo de aproximadamente 5 reyes que estuvieron en el proceso, ¿listo? Que lo tengamos, estuvo Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Y él estuvo en el proceso de todos ellos, es decir, que a todos ellos de una u otra manera llevó el consejo de parte de Dios, un consejo que estaba basado en que estaban eh, cambiando a su Dios. Y bueno, ya entramos ahí. Y 5 profetas contemporáneos, como lo ha dicho Jairito. Bien, a ver si tengo ese dato aquí en este momento. Si lo tenía aquí. No lo perdí. Tenía específicamente esos 6 profetas contemporáneos de... No.
Listo. Se los debo para que tengan el dato correcto de ese. No, tengo aquí el dato a la mano. Dale, dale, Jairito, por favor. Dice que es Ezequiel y Daniel Sí, entre los estaba dos ahí. cautiverios de Babilonia. Ajá, Y luego estuvo Habacuc y Sofonías ayudando al profeta en Jerusalén. Y excelente. Nahum, al mismo tiempo que precedía la caída de Nínive. Que Ok. recordate que Nínive es la capital de Siria, ¿no? Ajá, tal cual. Abdías también al mismo tiempo padecía la ruina de Edom. Ellos eran contemporáneos, si bien en diferentes sitios, pero estaban en la misma época. Ujú. Y mira que, gracias Jairito, mira que esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros cuando estamos observando la Biblia y estamos estudiándola, nosotros podemos llegar a muchas conclusiones, o sea, y la idea es obvia en el estudio que nos hagamos muchas preguntas, pero hay veces hacemos las preguntas erradas y nos respondemos de una manera errada. Como por ejemplo decir, no, es que Jeremías estaba solo en ese trabajo frente a una nación entera, pues era una hormiga frente al océano completo, ¿sí? Y no era así, habían otras personas que también estaban contribuyendo en eso, ¿listo? Ahora, en medio de este contexto nosotros tenemos que tener en nuestro panorama que el pueblo de Israel, como se los he indicado muchas veces, se había alejado de Dios y lo estaba cambiando. Dios siempre ha mostrado a la humanidad que Él es el único Dios verdadero, es el único ser que ha expresado que merece y que se atribuye, ¿no? La creación de esta vida, de este universo y todo el poder que en él hay. ¿Listo? Él lo ha mostrado. Él ha indicado en su palabra que no hay otro como él. No hay uno semejante ni siquiera a él. Dice que él es el primero y el último. Él dice que antes de él no ha habido nadie más, ¿sí? Obviamente mostrándonos su eternidad. En conclusión, es el único Dios verdadero, es el único autor de la vida y que merece el reconocimiento de tal cosa, ¿no? Es decir, que la humanidad reconozca a su creador. ¿Listo? Tenemos que tenerlo en cuenta. Mira que este libro, no sé si se dieron cuenta en el estudio o en la revisión de los contenidos, que el autor dice, hablando de Jeremías, que en este libro es cuando se introduce la analogía de comparar a Israel frente a Dios con el adulterio. ¿Sí lo vieron? Hace esa Sí, analogía. Sí, Es con la decir, mujer adúltera. de cómo Israel hizo lo que hace un esposo o una esposa en un matrimonio cuando cambia a su esposa por otra persona. ¿Listo? Que esto nosotros lo conocemos por adulterio, le tenemos un nombre, pero básicamente es cambiar algo para lo que fuimos, nos comprometimos, para lo que realmente fuimos creados. De hecho, la escritura, si vamos al principio de las cosas, el Señor dice que creó al hombre varón y hembra, ¿no? Y Él da ahí el principio base del ser humano y de la familia. Dice que el hombre dejará a su padre y su madre, estamos hablando del hombre y mujer, ¿no? El ser humano dejará a su padre y su madre y se unirá a su otra pareja, ¿no? En este caso, pues hombre, mujer, mujer, hombre. Bien. Eh, y esto nos lleva a entender, obviamente, cuál era el diseño natural y primario de esta creación. Y era que era una pareja que iban a ser una sola carne y no podían estarse separando, ¿no? Entonces es que yo ya quiero ser una carne con otra persona, pero mañana vuelvo y estoy contigo otra vez. No, era una sola vez y para siempre. Es decir, que él le pertenece a ella y ella le pertenece a él. Así como en cada uno de nosotros, véanse sus manos, véanse sus pies. Ahí que se están viendo a las cámaras, véanse sus ojos, su nariz, su boca. Es decir, que ustedes se quiten sus manos, sus pies, su nariz, sus ojos y los cambien por otro. Entonces, más o menos eso es lo que es el adulterio, ¿listo? Algo que se estableció para nosotros como norma
como bendición también, no es de que impuesto allá y nos tocó, no, es una bendición de Dios porque dijo Dios que era bueno y lo puso como bendición. Cuando se cambia, entonces se le da este título de adulterio, ¿no? Y lo conocemos así, hay un hombre que dejó a su esposa y estuvo con otra mujer, eso es adulterio, la engañó, ¿no? Lo que normalmente conocemos. Pero entonces, aquí nosotros vemos que en este caso, Israel como nación, y también a nivel particular porque cada persona en particular hace en la nación, ¿qué fue lo que hicieron? Adulteraron frente a su Dios, es decir, lo cambiaron. La escritura nos dice en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el Señor Jesucristo nos dice que así como el Padre y Él son uno solo, nosotros seríamos uno solo en Él. ¿Sí lo han estudiado? ¿Sí lo han visto? Bueno, eso nos lo refiere el Señor Jesucristo como para que de pronto nos sintamos un poquito más amados y valorados, importantes para Él. Así como ellos dos son uno solo, que tienen una relación, una intimidad súper espectacular, no vista en este mundo, en otro ser. Ahora nos dice que en Él vamos a tener esa unidad. Esa unidad es la que debió haber estado siempre entre el ser humano y Dios, entre el pueblo de Israel y Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se separó. O más bien, no que se haya separado, sí también, pero lo cambió. Ya no lo reconoció como su Dios y ahora lo cambiaron. Sí notaron en el estudio que ellos tenían otros dioses, que hacían otro tipo de sacrificios. O sea, Sí. no en cuanto al sacrificio, sino en cuanto a lo que Dios había ordenado y había estipulado, qué es lo que tenían que hacer. Y el ser humano, como siempre, entonces ha hecho lo que se le da la quiera. Y entonces empezó a ir a otros dioses y cuando dentro del templo estaban haciendo el proceso natural de Israel, de la Pascua y demás, y del holocausto y todo esto, afuera estaban ofreciendo hasta niños, ¿sí? A otros dioses. Entonces miren el punto al que llegó la nación. Ahora, en medio de eso, miren y entendemos el contexto de por qué también viene un libro de lamentaciones. De una persona, un hombre que estaba viendo lo que estaba pasando y nadie reflexionaba. El pueblo no reflexionaba y seguía atado y sujeto a esa condición alejada de Dios y haciendo lo que se le dio siempre la quiera. ¿Listo? Tengámoslo siempre en nuestra mente. Tengamos en cuenta también este tema de la analogía. Mira, inicia acá. Esto es un valor bastante importante en este panorama general que estamos haciendo del Antiguo Testamento. Es un dato chévere, importante, que aquí es donde se introduce esa analogía con relación al adulterio y el pueblo de Israel en cuanto a su relación con Dios. ¿Listo? Ok. Sigamos entonces. Ahora, acerca del libro de lamentaciones, lo mismo, tengamos en cuenta, escrito más o menos en el 586 a.C. al 570, observen esto. Esto fue después de el exilio. Esto fue después del exilio. Ya estaba allá, ya estaba Jeremías sufriendo lo que padeció. Algo importante es que Jeremías, según lo que narra la historia, Jeremías fue exiliado a Babilonia. A ver quién me dice si sí, si no. No, Jeremías fue exiliado, pero no por voluntad propia, sino obligado, fue llevado a Egipto. Exactamente, gracias Jairito. Jeremías no fue llevado a Babilonia. Jeremías lo obligaron también, se lo llevó el mismo pueblo, los mismos hombres de Jerusalén, Judá, se lo llevaron para Egipto, bien, en contra de su voluntad. Donde dice la historia que posiblemente allí fue donde murió y obviamente pues pregonando el evangelio y esta gran eh, causa que le estaba llevando y es que el pueblo de Israel había olvidado a su Dios y que tenían que volverse de esa idolatría, de ese adulterio espiritual que estaban teniendo, ¿listo? Pero el tema aquí es que
este libro de Lamentaciones se escribe cuando están en esa situación, cuando han perdido sus privilegios. Eh, Hemos enseñado en los cultos dominicales, de hecho hace poco estuvimos hablando de eso, más o menos como unos 2 servicios atrás estuvimos hablando acerca de, eh, de cómo el pueblo de Israel, eh, bueno, siempre ha tenido como esa misma eh, condición de separarse de su Dios, de alejarse del Creador. Bien, siempre ese ha sido como la, la, el patrón que ellos han presentado a través de la historia y debemos tenerlo en cuenta, debemos tenerlo en nuestro radar. ¿Listo? Eh, y miren que viendo a un Jeremías en esta situación, un Jeremías sufriendo, viendo un Jeremías que eh, está llevando del bulto, obviamente entendemos que eh, hay una consecuencia en su propia vida. Y eso se tiene que expresar de una u otra manera, eso se va a expresar y eso tiene que salir, eso en algún momento va a salir. Eh, si ustedes notan, o bueno, la pregunta aquí sería, ¿qué es para ustedes una lamentación? Porque este libro dice que es lamentaciones y uno ve un lamento en su contenido. ¿Qué es una lamentación? El expresar mi dolor. Expresar el dolor, sí, mi dolor como tal, sí, muy bien, frente a una situación X, ¿no? Sí, muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Quién da más? Queja, Dime. como una queja. Una queja. Bueno, miremos a ver si sí o si no. Una queja, Sí lamentación. se quejan. ¿Cómo? Sí se quejan. Sí. También el como arrepentirse de no haber hecho, haberlo hecho diferente. Ajá. Bien. Mira que esto es importante y eh, una lamentación es como yo puedo expresar mi dolor. Me estoy lamentando. Ustedes se han escuchado que dice, uy, mire cómo se lamentó esa persona cuando se pasó tal cosa. Uy, ¿qué pasó? No, es que se pegó. Se dio un martillazo en una uña. O se levantó de la cama y sin zapatos y le dio una patada con el dedo pequeño al borde de la cama. Y mejor dicho, casi se muere. ¿Y qué es lo que uno escucha? Un lamento. ¿Sí? Eh, yo me acuerdo mucho una vez, pues es como trágico el ejemplo, pero déjenme expresarlo porque da lugar a lo que estamos estudiando. Más o menos cuando yo tenía 12 años, un compañerito mío murió en el barrio porque le cayó una pared encima. Eh, Cuando la gente o sea, yo estaba en mi casa y cuando la gente lo fue a recoger, eh, bueno, se lo llevaron y demás, y fue en el momento en el que volvió la familia, o sea, se lo llevaron en una moto, y cuando volvieron en la moto otra vez al barrio, que eso fue como en 15 minutos después, dijeron que él había fallecido y en el ambiente se escuchó ese lamento, ese ay, ¿sí? Y cuando escucho lamento, cuando viene a mi mente ese lamento, pues, lo interpreto de esa manera. Hubo un lamento, ese ay lo que pasó, dolió mucho. La gente expresó lo que había pasado. Ahora, esta es la misma situación que está pasando el pueblo de Israel en ese momento. Un dolor extremo, muy extremo. Y lo que está haciendo y lo que muestran a través de este libro es cómo el pueblo muestra su dolor. Bien, hay algunos que lo muestran de una buena forma y hay otros que no. Aquí es donde tenemos que decir entonces que realmente tenemos que tener cuidado con un lamento a la queja, al renegar de nuestro Dios.
Sí, una cosa es que yo puedo mostrar mi dolor, pero otra cosa es que yo puedo irme en contra de mi creador, eh, para recargarlo de responsabilidad con lo que me está pasando a mí. ¿Sí me hago entender? Y de una manera grosera, que es lo que normalmente pasaba con Israel todo el tiempo cuando estaban, todo el tiempo, se quejaban porque sí, se quejaban porque no, y eso era renegar de parte de su Dios. Ay, pero ¿por qué nos trajiste aquí a morir? Ay, pero lo otro, ay, pero es que tú no sabes hacer las cosas. Y eso lo que demuestra es una inconformidad en cuanto al plan que Dios tenía para ellos. Cuando al final de todo, lo que estaba pasando es que eran ellos mismos los que estaban trayendo esas consecuencias a sus vidas. ¿Listo? Ahora, mira que básicamente, ustedes ya lo dijeron, este libro habla, el libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías, o sea, su autor. Muy probablemente Baruch también le ayudó con esto, o posiblemente como ya había sido exiliado hacia Egipto, él mismo lo escribió, pero posiblemente fue él. Eh, ¿Qué más les digo de esto? Bueno, y demuestra el sufrimiento de una nación. Como ustedes lo dijeron también, más o menos un conjunto de 6 poemas que está estructurado de una forma especial, conforme a su alfabeto, ¿verdad? Y aún en esa estructura muestra la intensidad de lo que quería llegar a expresar. Cosas importantes como que en medio de una situación en la que tú quieres echar todo al carajo, él empieza a estructurar su poema de una manera muy ordenada, que es lo que muestra hacerlo de una manera, acrónima con su alfabeto, y como en un momento dice que de una letra sacaba una oración, pero después de una letra, más o menos después del tercer capítulo, de una letra saca 3 oraciones. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser más intensa la emoción de esto? Bueno, hay mucho que observar aquí, demasiado en cuanto a esos pequeños detalles que nos van a alimentar mucho, a enriquecer mucho en este conocimiento. Pero mira que hay algo que yo quiero resaltar aquí, y es que lo vimos allí en los contenidos, y es que, como ustedes lo pueden ver allá en la franja inferior de la presentación, el sufrimiento y el lamento del pueblo es digno de expresarse a Dios. Yo puedo expresarle mi dolor porque yo soy un ser emocional. Dios me creó emocional. Y si pasa algo, ya sea por el pecado de este mundo, que entendámoslo, Dios no trajo el pecado al mundo. El pecado al mundo lo trajo el hombre. Así que lo que sufrimos es por causa del mismo pecado que el mismo hombre trajo. Bien. Y si por que Nosotros no nos mismos. acordamos y porque nos descachamos en el camino, o porque el que está al lado mío se descachó y eso me perjudicó a mí también, pues al final sufrimos y nos dolemos por dentro. Y al final nos duele eso. Eso se lo podemos expresar también a nuestro Dios. Pero tenemos que tener cuidado con el no rayar en cuanto al pecado. Ir a echarle la culpa a Dios, el quejarnos contra Él. ¿Sí me hago entender? Tenemos que tener cuidado. Podemos expresarlo. Mira que, una parte muy bonita que me gusta de ese libro de Lamentaciones es expresarle eso a Dios. Venga, Dios, no dejes que la última palabra sea del pecado. No dejes que la última palabra sea del mal. ¿Sí? Porque viene una lamentación, porque pasa todo esto, pero Dios, que tiene todo el poder para intervenir, ¿por qué no interviene? Y eso me duele. Y tú puedes expresárselo a Dios, o sea, ¿por qué no? No entiendes todo, es verdad, pero ¿qué está pasando allá adentro en tu corazoncito? Eso te está doliendo, eso te está agobiando. Nos pasa en el día a día también en esta nación, una nación que a cada rato, eh, hay cosas, suceden eventos abusivos frente al débil, ¿sí? Y eso por eso nos lamentamos y eso nos duele internamente, y tenemos también, la posibilidad de decirle a Dios, Dios, esto me duele. Y yo creo que realmente esto me impactó mucho, y el cómo le expresó Jeremías esto a Dios, de decirle, Dios, no dejes que la última palabra sea del mal.
sea, que el mal no sea el que gane en esta situación y solo lo que pueda generar es dolor. Y miren cómo se expresa en este libro de si realmente todo esto pasa, todo esto malo pasa y nos duele y demás, y Dios es justo en eso porque su justicia demanda que la paga del pecado sea esa muerte, ¿no? Que la humanidad esté separada de Dios, este mundo y pues que pase todo lo que pase, ¿no? Pero así como Él es tan rígido, por decirlo, en la justicia, también es rígido en su amor. O más bien, su amor lo hace más flexible, por así decirlo, ¿no? Y podemos clamar también a ese amor. Podemos orar a Él, obviamente teniendo mucho cuidado con el rayar en el pecado. ¿Listo? Eh, si vieron cómo termina el libro de Lamentaciones. Sobre preguntarse si los ha abandonado. Exacto, muy bien. Mira que es como una película esa de Marvel o muchas otras que va a terminar y ¡pum! La super escena y dice, esta historia continuará, ¿no? Me gustó, o sea, me llamó mucho la atención porque, como lo dijo el narrador de uno de los videos del video de Lamentaciones, realmente ahí no terminaba la Biblia, así que había mucho relato más para mostrar a un Dios que no terminó o que el fin no fue juicio contra el ser humano, sino fue amor a través de un juicio al Señor Jesucristo, pero fue amor y compasión al hombre, ¿verdad? Pero me gusta mucho porque está expresando su dolor. Esto le dolió al pueblo, fue un dolor ni el berraco y estaba roto, como dicen los niños, estaba rompido, el pueblo estaba adolorido, estaba sufriendo y le estaba expresando esto a Dios y le dijo, Dios, al no ser que todo esto está pasando porque ya tú nos desechaste completamente y no hay nada que hacer. Pero yo creo que en medio de este contexto que hemos armado, en medio de esta información que hemos recibido hoy en cuanto a la estructura de estos libros y cómo encajan en el Antiguo Testamento, en la historia bíblica y en el proceso del Salvador, porque recordemos que todo esto pasa porque Dios formó una nación para traer al Salvador y que casi que la honra del planeta, pero por amor a su promesa, siempre había un remanente. Y aunque aquí pareciera que todavía iba a terminar, no es así. Dios no los había desechado. Más bien, el mismo hombre se desechó, pero Dios jamás desechará a sus hijos. Y Él siempre sostendrá sus promesas. Así que nosotros podemos estar muy seguros de que aún estando en este mundo caído, que al final de cuentas nos va a matar, nos trae enfermedad, nos trae dolor, nos trae angustia. Hay veces nos estresamos y ni siquiera sabemos por qué. ¿No les pasa? Hay veces yo, ay, ¿por qué me duele? Yo sé más o menos cuando estoy estresado, ¿ciertos? Me duele como debajo del hombro, cosas así. Bueno, experimento ciertas cosas. Y yo todo tranquilo y yo, pero ¿por qué esas cosas de estrés si estoy súper bien? Un mundo raro, un mundo imperfecto, un mundo que nos lleva al otro lado, a la otra dirección de Dios, ¿verdad? Pero en medio de este mundo caído, Dios tiene misericordia de nosotros y Él ha mostrado su salvación para la eternidad, ¿es verdad? Sí, esa salvación de esa vida venidera, que gracias a Dios por esa esperanza que tenemos en Él, por nuestras esperanzas en la iglesia, pero también por la esperanza eterna, ¿no? Y también por esa salvación en el día a día, porque en el día a día Dios también nos puede rescatar del medio de esas situaciones, medio de situaciones en las que podemos pasar angustia, necesidad, dificultad, en las que nosotros somos seres humanos y tenemos emociones. Sí, es verdad que las mujeres experimentan, digamos que ciertas emociones de cierta manera, pero los hombres también, ¿sí? Y somos
somos iguales pero diferentes. Tenemos emociones y se pueden expresar de diferente forma y sentirlas de forma diferente, así como físicamente nuestros cuerpos son diferentes, pero seguimos siendo seres humanos, ¿no? Y tanto hombres como mujeres podemos expresar ese dolor a nuestro Dios, ¿sí? A través de esas emociones, teniendo siempre en nuestro radar pendiente de no ir a rayar con el pecado, no ir a violentar la grandeza de nuestro Dios, ¿listo? En este caso, superioridad a nosotros y el respeto que debemos darle a nuestro Creador y Padre, Dios amoroso, Salvador, y tantas cosas que día a día Dios ha hecho e hizo en la historia por nosotros, que merecen que nosotros no le cambiemos por otro, ni siquiera por la ira, por el enojo o por una emoción maluca que estemos sintiendo en algún momento. ¿Listo? Recordemos eso entonces en nuestro día a día también, que Dios siempre va a cumplir ese propósito especial. Él nos va a salvar en la vida venidera y nos salva también en nuestro día a día de esas situaciones. ¿Listo? Entonces, por el tiempo no les voy a quitar más de ese valioso tiempo, valga la redundancia, que ustedes tienen. Entonces, muchísimas gracias. Lo estaba grabando, entonces en el transcurso de hoy o mañana lo subo y les comparto el link por si lo quieren volver a consultar. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, Gracias, Ferchito. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Gracias a todos, buenas noches.